Es imposible agradar a Dios. Hay otro verso que dice: el justo por la fe vivirá. Lo decíamos el otro día, ¿verdad? ¿Tienes fe? Amén. Seguro. ¿Sabes? Hoy voy a contar una historia que ya conocéis todos, obviamente. Hoy es domingo de resurrección, según la tradición. Y, ¿sabes? No hay mayor impacto y trauma en el mundo y alrededor de los que vivieron esta historia que en el escaso tiempo que todo ocurrió fue conmovedor para las mentes y para los corazones y para las vidas de todos aquellos que estaban en aquel momento allí. Y sobre todo para la vida de los apóstoles. Por eso yo os pregunto hoy, ¿tenéis fe? ¿Vosotros creéis que los apóstoles, o creéis que los apóstoles de aquel tiempo, aquellos que caminaron con nuestro Maestro, tenían fe? ¿Estáis seguros? Como nosotros ahora hemos declarado que tenemos fe, ¿no? Creemos con total seguridad de que realmente seguimos al Señor y muchos incluso diríamos como Pedro, ¿no? Que daríamos nuestra vida por Él. Sí. Sabíamos que Pedro tenía un carácter ferviente, ¿no? Me gusta la multiforme gracia de Dios, ¿sabéis? Me gusta que Dios se manifieste en la vida de cada persona y que cada persona sea esa genuina vasija creada por Dios, diferente a todas las demás, ¿no? Y Pedro era una persona bastante impulsiva en todas sus áreas, en todas sus circunstancias de vida, y lo expresó y lo expresa la palabra de Dios, ¿no? Estando cenando con el Señor, ¿no? Le dijo que los seguiría, ¿no? Hasta la muerte, ¿sí o no? ¿Os acordáis? Sí, sí. ¿Sabéis quién es Pedro, no? O quién fue Pedro, ¿sí o no? Le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sabes? Cuando decimos que tenemos fe y cuando decimos que somos cristianos, lleva intrínsecamente pegada una actitud de respuesta ante esa realidad, que en ocasiones deja mucho que desear en nosotros. Tenemos que ser francos. En ocasiones ha dejado mucho que desear en nosotros. Y yo muchas veces me he preguntado si Dios sabía, o si Dios sabe, o si Dios sabrá todas las cosas que nosotros hemos de hacer en contra de esa fe que declaramos tener. Y obviamente la respuesta es sí, Él sabe, Él conoce nuestros corazones, conoce nuestra mente, conoce lo que Él está transformando, lo que Él está cambiando, y conoce también nuestra suciedad, lo que queda por cambiar en nuestra vida. Lo que está claro, lo que es una realidad, es que el Señor constantemente fue transformando y cambiando la vida de sus discípulos. Y aunque estuvieron muy cerquita de Él y pudieron ver cosas que nosotros con nuestros ojos hoy en día nos gustaría haber visto también, ¿verdad? Aún así hubo momentos tremendos de incredulidad en la vida de aquellos que le siguieron. Una vez hablando con un hermano, acabábamos de un culto glorioso en este lugar. Habíamos tenido una reunión conjunta con otra congregación con la que nos reuníamos, con Agua Viva, y había venido Cristian Romo y habíamos tenido palabra, se había derramado el Espíritu de Dios, estábamos todos contentos, alegres, gozosos, y nos fuimos de este lugar y fuimos a tomar algo. Y nos sentamos en varias mesas, y uno de ellos, un hermano de los que estaba sentado a las mesas, empezamos a hablar de temas
espirituales, de lo que había pasado, de temas del cielo, ¿no? Como les llamo. Y un hermano abrió su corazón y dijo, yo, la verdad es que a veces se me hace difícil creer. Si viera, ¿verdad? Si viera algo sobrenatural, no me quedaría duda, ¿no? Y seguimos conversando y al momento me vino, ¿no? la palabra de Dios a mi corazón, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y lo dice después de tener una conversación con Tomás. No, hoy no iba a hablar de él, pero Tomás es un eje principal también de la incredulidad que hay intrínseca en nuestro corazón, aún a pesar de haber visto la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Aún después de que Él vio con sus propios ojos al Maestro, no solo hacer milagros, sino que tuvo el privilegio de poder ser enseñado directamente por el propio Jesús. Pero dijo, yo no creeré hasta que ponga mi dedo en sus llagas. Fue así. Era un discípulo que tenía fe también, era un discípulo que siguió a Jesús. Los demás le habían dicho que el Señor se les había aparecido después de su resurrección, pero Tomás dijo, no, yo hasta que lo vea no creo. Y obviamente Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo en mis llagas. ¿Os acordáis? ¿Cuántas veces hemos actuado como Tomás? Muchas, ¿verdad? Sé sincero. Seamos sinceros, muchas veces. A pesar de que Dios nos habló a través de su Espíritu Santo, a pesar de que el Señor se mostró en la vida de su amado Hijo, cambiándonos la vida y haciéndonos ver, entender y sentir de otra manera la vida, cuando la aceptamos como Señor y Salvador, nos transformó. Nuestra realidad cambió. Y de la noche a la mañana empezamos a percibir cosas que antes no podíamos ver ni entender. Pero que ahora sí podemos discernir y podemos sentir y podemos ver con suma claridad, aun a pesar de que nuestra mente sigue jugándonos y nuestro corazón y nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestra carne en definitiva sigue jugándonos algunas malas pasadas. ¿Por qué te dije si tienes fe? Porque te hará falta para seguir caminando tras los pasos del Maestro. Porque nos hará falta. A partir de hoy en adelante nos hará falta mucho más. El mundo aprieta de una manera tremenda y lo hará con más fuerza y lo hará con más coraje, y al que pille durmiendo lo arrastrará. Al que pille durmiendo lo apagará, lo alejará del Maestro. Aún lo intentará con los propios elegidos, si fuese posible. Hará lo posible para que nuestras vidas claudiquen y dejen una estela como de algo que pasó, pero que ya dejó de ser. Yo quiero que estés atento hoy a la palabra, porque creo que Dios quiere en esta mañana que entiendas que Él tiene que remover tu vida, que tiene que remover nuestra vida. Y tiene que removerla de una manera, en ocasiones, verdaderamente brusca. Yo no sé si os hacéis una idea de lo que pudieron sufrir o de lo que pudieron experimentar los apóstoles cuando el Señor fue prendido, fue esposado, atado y fue llevado hasta el Sanedrín. Hubo una gran confusión. Los discípulos estaban cerca del Señor. Los discípulos estaban junto a Él en ese momento, menos, obviamente, el discípulo de perdición,
menos Judas, que estaba con los soldados que venían a arrestar al Señor. Pero hubo gran mover en el corazón de aquellos que estaban a su alrededor. La mayoría no sabían lo que hacer. Solo a Pedro se le ocurrió querer defender a Jesús con la espada. ¿Sí o no? Parece que no había entendido nada de lo que el maestro, durante el tiempo que estuvo con él o con ellos, parece que no habían entendido absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo con vosotros si aún no me conocéis? ¿Os acordáis de estos textos? El Señor quiere recordarnos hoy que dependemos única y exclusivamente de Él para que nuestra fe siga firme y crezca. Y para que no vivamos en la carne, para que no vivamos solamente por emociones, por sentimientos, por nuestra propia y vana sabiduría. Y quiere recordarnos que lo que ocurrió después de la muerte fue algo que debe de estar hoy muy presente en nuestra vida. A Jesucristo no solo se le crucificó. Gracias a ello nosotros hoy podemos tener vida y la podemos tener en abundancia. Gracias a ello nosotros podemos tener una nueva oportunidad para poder hacer las cosas, para poder escribir nuevos renglones en nuestra vida y poder entender la vida tal y como Dios nos la muestra en la palabra de Dios, en su palabra. Por eso la muerte es importante, su sangre es derramada, su cuerpo es crucificado y clavado en una cruz, y dice la Escritura que obviamente Jesús fallece, da su último suspiro y muere. Y cuando yo me pongo en el pellejo de sus apóstoles, de sus discípulos, y cuando todo eso está ocurriendo, ¿verdad? Es un caos total. Dice que el cielo se encapota, que el velo del templo se abre de arriba abajo, hay como una especie de temblor, de terremoto, y se sacude, la tierra es sacudida misma. Cuanto más el corazón de aquellos que estaban siguiéndole, de aquellos que le amaban, de aquellos que habían visto cómo su maestro era crucificado, era escarnecido y era al fin muerto. Todo lo que le había predicado, todo lo que le había enseñado era como si se hubiera esfumado, como si la locura se hubiera apoderado de la situación y como si la maldad hubiera ganado, como si los romanos hubieran tomado el cetro del rey, como si ellos mismos se impartieran la justicia divina, ¿verdad? Y se permitieran el lujo de matar al Mesías, un profeta más que muchos consideraban y que acababa sus días en aquella fría y oscura cruz, en aquel frío y oscuro día. Pero todos sabemos que no se acabó ahí la historia, ¿sí o no? ¿Lo sabemos o no? ¿Sabes? En una ocasión me invitaron, lo he compartido creo que alguna vez, en Aguiño a compartir sobre la fe. Y me invitaron a mí, pastor evangélico, invitaron a un hermano de la congregación de los hermanos, al hermano de Jonathan, a David, y al cura del pueblo y a un musulmán. Prácticamente todos los que estaban allí eran católicos. Todos los que estaban en aquel lugar era un salón grande y estaba lleno a rebosar. Y después de estar hablando un rato y después de estar haciéndonos preguntas a unos y a otros, se levantó un señor y dijo: bueno, yo soy católico, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no creo que resucitó. Hola, Víctor. No creo que resucitó. Yo no sé vosotros los evangélicos, me dice a mí, si Jesús resucitó, ¿creéis que resucitó? Se iba para la escuela dominical.
ves con Nati. Yo le dije, mira, si me preguntas a mí, te voy a decir una cosa. En esto tanto los católicos como los evangélicos no difieren nuestra fe. Es más, nuestra fe está basada precisamente en eso, en la resurrección de Jesús. Si no crees que Jesucristo resucitó, no crees en nada. Puedes ser lo que tú quieras creer que seas, pero no eres nada. Tu fe es vana. Se quedó mirando, se quedó callado y le volví a repetir, nuestra fe está basada en ese día tan tremendo y tan apoteósico, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evento con el que muchos aún siguen peleando en su mente y en su corazón. Evento del que muchos dudan aún en su fe. Y que nosotros hoy tenemos no solo que renovarla, sino que afirmarla en nuestros corazones, porque si no hay resurrección, porque si Cristo no resucitó, como bien decía Pablo, vana es nuestra fe. Y somos verdaderamente dignos de conmiseración. Es lo más bajo que puede ocurrir en la vida de una persona. Seguir al Maestro y no creer en Él. Y no creer que resucitó. Ser digno de conmiseración me lleva a un peldaño de la escala social peor que cualquier tipo de marginado, peor que cualquier tipo de indigente, a nivel humano hablando. Por eso el Señor quiere recalibrar nuestra fe y quiere que realmente entendamos y comprendamos la importancia de tal evento, aunque nuestros ojos no le han podido ver, aunque nuestras manos no le pueden tocar. Jesús, en los distintos momentos después de su muerte, en los cuales apareció a sus discípulos, de los cuales la palabra dice y narra y acaba diciendo que son testimonios verdaderos en los cuales creemos, le dice a Tomás, bienaventurado, incluso a Felipe le dice, bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Por eso vamos a tomar la Biblia en el libro de Lucas 24 y vamos a leer los versículos, unos cuantos versículos, prácticamente todos los versículos y lo vamos a hacer rápido, no os preocupéis, solo vamos a parar en aquellos que creo que sería bueno que recordásemos. El primer día de la semana, Lucas 24, del 1 en adelante, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Estaba pasando después de la muerte del Señor, el Señor es sepultado en esa tumba. Y las hermanas iban con todos los ungüentos para, como marcaba la tradición, poder hacer conforme a ella. Pero dice el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, escúchame bien, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaros de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué importante es recordar lo que el Señor nos habla en las distintas predicaciones, en las distintas lecturas que podemos leer, ¿verdad?, habitualmente en la palabra de Dios. Qué importante cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida. En ocasiones estamos buscando entre los muertos al que vive. Y de esa manera vivimos como si no tuviésemos fe. Vivimos como incrédulos, como ellos mismos. Deseamos, pensamos, sentimos y nos afectan las mismas cosas que a un pueblo que no tiene
a Dios en su corazón y en su mente. Incluso a veces actuamos y hacemos como ellos hacen. Lo curioso es que nosotros ya estábamos ahí, ya vivíamos de esa manera, ya sentíamos, ya nos buscábamos la vida como podíamos cada uno de nosotros. Pero cuando conocimos a Jesús, cambió nuestra realidad. No tenemos por qué estar buscando ya entre los muertos al que vive. Y los ángeles le dijeron algo muy importante. Es que ¿acaso no os acordáis de lo que os habló? ¿Acaso cuántas veces hemos sido oidores olvidadizos? ¿Por qué olvidamos tanto? ¿Por qué realmente dejamos de oír la voz del Señor en nuestros corazones y claudicamos ante el poder de este mundo, haciéndonos más débiles, dándole lugar a la incredulidad nuevamente en nuestra vida? La Escritura en el 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces empezaron a recordar todo aquello que el Señor había dicho. Sobre todo cuando dijo de destruir este templo, yo lo levantaré en 3 días. Y otras muchas cosas más que seguramente empezaban a fluir por el corazón y por la mente de aquellas mujeres que habían estado al lado del Maestro. Y la Escritura dice con toda claridad, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que sea muerto. Y eso lo verán vuestros ojos. Y verán vuestros ojos situaciones verdaderamente caóticas como las que en aquel día acontecieron. Cuando, ¿verdad? Parece que el mundo está en contra nuestra, parece que todo nos sale mal, parece que las circunstancias están luchando y peleando contra nuestra fe, contra lo que nos enseña el Maestro, y parece que nuestras oraciones no llegan a buen puerto, a ningún lugar en las que Dios pueda escucharlas. Pero lo cierto es que en esos momentos es cuando verdaderamente nuestra fe tiene que ser puesta en práctica. Cuando verdaderamente necesitamos poner nuestra fe en práctica. Obviamente cada día de nuestra vida, en cada momento y en cada circunstancia, pero sobre todo en aquellas circunstancias que nos superan, en aquellas circunstancias en las que no encontramos respuesta a lo que está ocurriendo. En esos momentos es cuando realmente tenemos que creer. Y no solo creer por creer, sino estar atentos a aquellos versos que cambiaron y transformaron nuestra vida, aquellas cosas que el Maestro nos enseñó. La Escritura dice en el 9 que volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mirad, las primeras que predicaron, las primeras que escogió el Señor fueron a las mujeres, ¿no? Cuánta discriminación religiosa, ¿verdad? Hay en nuestra mente, ¿no? Porque venimos de un patriarcado muy fuerte, ¿no? El judaísmo es y sigue siendo y era, ¿verdad? Patriarcal. El varón era el que tenía que dar la cara en todo, ¿no? Y al que había que respetar por encima de todo. Pero Jesús viene a cambiar muchas cosas y entre ellas esa también. Para hacernos a todos iguales, para medirnos a todos por el mismo rasero. Lo que está claro que la gloria de Dios se manifestó en la vida de estas mujeres porque los ángeles se manifestaron ellos y le dieron nuevas de gran gozo. Le dieron un mensaje muy claro y un mensaje que ya los apóstoles y sus discípulos sabían que debía de ocurrir. Pero vamos a ver qué ocurrió. La Escritura nos dice que venían ellas y que se encontraron con los 11, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, quienes trasladaron el mensaje de la resurrección. Podían estar ellas mismas aquí hoy compartiendo y predicando lo que los ángeles le habían dicho.
hermanos, que la mujer calle. No vamos a hablar de eso. Que la mujer calle en silencio, que se ponga ahí en la esquina y chitón. No, ellas mismas se pusieron delante de los 11 y le dijeron un mensaje que hasta el momento no habían oído los oídos de aquellos que decían seguir a Jesús. Porque sus oídos se habían como cerrado, se habían enmudecido. Sus mentes se habían olvidado de todo aquello que el Señor les había enseñado. Dice la Escritura en el verso 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y lo que es más, no las creían. No las creían. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? Tenemos fe, hermanos. Todo lo que sale por nuestra boca será probado, sin duda alguna. Y tiene que ser así, además, para que nuestro corazón se estabilice, para que nuestra mente tenga claridad, una suma claridad por encima de todas las cosas que la carne quiere imprimir en nuestra vida. Y sobre todo, el príncipe de este mundo. Para anular los engaños de este férrimo enemigo nuestro. El caso es que a pesar de ser enseñados, a pesar de haber estado con ellos, a pesar de instruirlos y decirles lo que había de ocurrir, sus discípulos estaban perplejos y por supuesto no creyeron a aquellas hermanas, a aquellas mujeres. Su mensaje fue nulo. ¿Sabes? En aquella ocasión que le dije, si no crees en la resurrección a aquel hombre, tu fe es vana. Todo sí fue un silencio muy profundo y muy grande en aquel lugar. Porque era algo que realmente no solo él tuvo el valor de decirlo, obviamente, pero muchos de los que estaban allí también sentían. ¿Qué sientes tú hoy? ¿Crees que el Señor resucitó? Amén. ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Porque tus ojos no lo vieron, tus manos no lo han podido tocar. ¿Crees en el testimonio de la palabra de Dios? Dice la Escritura que Pedro tenía que ser él, levantándose, corrió, dice, al sepulcro. Y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, 13, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, 2 de ellos, de los 11. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En ocasiones hay cosas raras en la Biblia, ¿verdad? Como esta. El Señor se aparece y vela sus ojos. En ocasiones yo tengo la impresión de que a veces se nos vela el entendimiento, los propios ojos, para que no veamos ciertas cosas, ¿no? Y puede ser que en esos momentos estén ocurriendo cosas a nuestro alrededor, para cosas mucho mayores, ¿no? Para después el Señor revelarnos otras cosas mucho mayores. Por eso la fe en nuestra vida tiene que ser una constante. Por eso, obviamente, no podemos creer hoy y mañana no hacerlo, ¿no? No podemos estar fluctuando en ella. Nuestra fe tiene que estar firme, tiene que estar edificada firmemente en la roca, ¿no? Como dice la palabra, compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿no? ¿Por qué? Porque puso las palabras del Señor por obra. Cuando pones las palabras del Señor por obra, tu casa es edificada en la roca. La Escritura continúa y dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué habláis? Son estas... ¿Qué cosas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Curioso, ¿verdad? Es una pregunta que él obviamente la hace adrede. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí ya no le
no lo insinuaron o no lo dieron a conocer como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino como profeta, como nazareno, como un varón que hablaba de parte de Dios. Y dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que había impactado, eso sí, que había dejado huella, que sus palabras habían tenido fuerza y que habían sido reconocidas como palabra de lo alto, cosa que a veces nosotros también reconocemos, ¿no? Cuando Dios golpea nuestro corazón, cuando la palabra se hace viva en nuestro corazón, ¿verdad? Sabemos que solo estas palabras pueden venir de Dios. Sabemos que solo lo que estamos sintiendo, lo que estamos oyendo, lo que se nos está predicando puede venir del Señor cuando realmente el Señor nos está hablando una y otra vez. Qué tremendo, ¿verdad? Respondiendo uno de ellos, le dijo, ¿tú eres el único forastero que no te enteras? Al propio Jesús. No sé si a veces hemos estado hablando con ángeles y se nos ha sido velado en nuestro entendimiento y nuestros ojos para que no lo pudiéramos ver, pero sí para que pudiese ver Dios nuestra reacción. No sé si a veces hemos estado siendo probados para que fuese revelado lo que hay en nuestro interior. Entonces, dice la palabra de Dios, Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Pero aquí viene como una especie de congoja, pero nosotros esperábamos, teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón que Él fuera el libertador, el que cambiaría el rumbo de la historia del pueblo de Israel. Pero ahora viene algo muy interesante. Dice que hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también, dice, porque no se lo acababan aún de creer, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermanos, la conversación que llevaban nuestros hermanos en la fe era una conversación de incredulidad, de abatimiento, de tristeza, porque aún no acababan de reconocer lo que había acontecido y aún retumbaba en sus corazones. Y dice la Escritura en el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Porque la duda estaba aún en sus corazones y necesitaban ver para creer. Y estaban tristes. ¿Sabes? El Señor nos ha dado vida y nos la ha dado en abundancia. El Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho sus hijos para que podamos tener victoria sobre victoria. De hecho, la Escritura nos dice que somos más que vencedores. ¿Sí o no? Nos dice que de nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Lo creemos de verdad? Entonces Él le dijo, insensatos, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cada vez que dudamos, cada vez que ponemos en tela de juicio la palabra de Dios y lo que Jesús mismo ha hecho, retumba en nuestros oídos esta palabra. Tiene que retumbar en nuestros oídos esta palabra. Oh insensatos y tardos de corazón. Para creer en lo que ya se os ha predicado una y otra vez. Mi única intención esta mañana es que podamos
renovar y podamos entender completamente que nuestra fe está basada realmente en este único hecho. Este es un hecho trascendental. Es más, si Jesús hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado y no nos hubiera dado testimonio de esa verdad, en vano habría sido su muerte. La Escritura dice que les llamó tardos de corazón para creer en los profetas, en los que los profetas os han dicho, en lo que os ha dicho el propio Salvador. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, les dio la brasa, hablando llanamente. Les predicó la palabra de Dios recordándole toda la Escritura, donde venía recordado lo que realmente se iba a hacer con el Salvador del mundo, con el Mesías. Es curioso, dice el verso 28, que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces dice la Escritura, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Es que antes los tenían cerrados o qué? Dice la Escritura que los tenían velados. Estaban mirando con los ojos, pero no estaban viendo lo que realmente estaba ocurriendo. No estaban reconociendo a quien tenían delante. En este momento la Escritura nos dice que los ojos de ellos se abrieron y entonces ellos le reconocieron. ¿Sabes? Cuando Dios abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, y entonces podemos ver y entender las cosas que Él nos ha dicho, ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. No podemos volver atrás. No podemos volver a nuestra ceguera. Ellos mismos pudieron ver con suma claridad al Maestro. Mas Él, dice, se desapareció de su vista. Parece que como que estaba de alguna manera jugando con ellos, ¿no? Algo raro estaba aconteciendo. ¿Qué le estaba pasando a Jesús? Había resucitado, se había mostrado a ellos. ¿Sabes? Nuestros corazones, nuestras mentes tienen que seguir siendo enseñadas, tienen que seguir siendo edificadas, tienen que seguir siendo transformadas. Y este es un evento trascendental para la vida de todos los que creen, para poder ser puros y meros y poderosos testigos cada día de nuestra vida de lo que ocurrió entonces. Pero en este tiempo, nuestras vidas a día de hoy se parecen muchísimo a las vidas de aquellos que le siguieron cada día y aquellos que comieron y bebieron con Él. No difiere absolutamente nada. De hecho, esto muestra cómo ellos eran. Esto muestra cómo sentían en sus corazones y cómo realmente su incredulidad oscureció su mundo, su día a día, su ser. Y lo que ocurre con nosotros en ocasiones, cuando realmente decaemos, estamos tristes y nos abate la vida, es precisamente porque perdemos de vista, perdemos y dejamos de recordar lo que el Maestro nos enseñó. Dejamos de confiar. Y podemos experimentarlo en multitud de ocasiones y podemos volver a recobrar y volver a entender y volver a confiar en Dios, ¿verdad? Sabemos la diferencia que esto trae a nuestras vidas. Cuando confiamos en el Señor, cuando volvemos a recordar todas aquellas cosas, cuando lo reconocemos, cuando nuestros ojos le ven, entonces podemos entender de que estamos a salvo, de que aunque hay problemas a nuestro alrededor, hay circunstancias difíciles en nuestra vida y la vida se pone cuesta arriba, podemos entender y podemos descansar en Dios sabiendo de que nuestra vida está en sus manos. Pero todo lo contrario cuando realmente nuestros ojos se velan, cuando olvidamos lo que nos enseñó el Maestro. Otra vez vienen las angustias, los agitamientos de corazón y de mente a nuestra vida.
Y mirad que como lo expresan ellos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Como diciendo, acuérdate de lo que nos estaba diciendo, y era el mismo maestro. Entonces, en aquel momento estábamos sintiendo algo, pues lo mismo que sientes tú y que siento yo cuando Dios nos habla a través de su palabra. Cuando no hay excusa ninguna. Cuando no es el predicador que se ha sacado un conejo de la chistera, o cuando no es el sabio de turno o el maestro de turno que nos enseña algo, sino que el mismo Espíritu Santo hace viva la palabra de Dios y es revelada a nuestro corazón y a nuestra mente. Oh, cuando Dios habla, o cuando el Señor habla en nuestra vida, podemos sentir cosas incluso. La Escritura dice, ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando abría y cuando nos contaba las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces ellos sumaron su testimonio. ¿Tienes testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tienes algún testimonio en tu vida acerca de lo que Jesús ha hecho ya? Solamente tenemos que mirar a nuestro corazón y ver dónde, en qué momento y en qué lugar conocimos al Maestro. Creo que cada uno de los que hemos dicho sí al Señor, podemos dar testimonio de Él. Amén. Es imperativo hacerlo. Es imperativo que nuestra fe vaya en ese camino y se muestre tal y como realmente desea Dios en nuestros corazones. El testimonio en tu vida es importantísimo acerca de lo que ya ha hecho el Señor en ti. Y tú tienes el deber, tú como persona, como hijo de Dios, tienes el deber de testificar de esto. La Escritura dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos otra vez y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Aún sus mentes, sus cuerpos, las emociones, los sentimientos, todas aquellas cosas estaban, todo estaba en ese momento todo revuelto, no eran capaces de asociar lo que realmente estaba ocurriendo. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón todos estos pensamientos? Sin ellos abrir ni siquiera la boca, el Señor sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón y en el de ellos. Qué tremendo, ¿no? Le dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué os agitáis por las cosas que os pasan en la vida? ¿Por qué os agitáis sobre estas circunstancias, sobre esta visión, sobre lo que estáis viendo, sobre mi persona, sobre lo que os he enseñado, sobre lo que he estado haciendo con vosotros durante todo este tiempo? Esto es lo que le estaba diciendo, parafraseando obviamente este versículo, el Señor. Estaban espantados y les dijo, estáis turbados. Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo soy. Dice que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Qué tremendo, ¿verdad? A nosotros se nos pone más cuesta arriba aún, ¿verdad? Aún ellos viendo visión, aunque fuera la de un espíritu, ¿verdad? Tenían una revelación tremenda y tenían unos testimonios ya de la misma aparición del Señor a otros hermanos. Pero la dureza, la incredulidad es terrible. Y constantemente viene a nuestra vida, si no es por una razón, es por otra. Lo que sí es que tenemos que estar peleando y luchando siempre la buena batalla. ¿Sí o no? No os quiero aburrir. Solo os quiero que recordéis, porque cuando salgáis por esa puerta, os vais a encontrar lo mismo que dejasteis cuando entrasteis por esa puerta.
Pero para hacer frente a todas las cosas que tenéis en vuestra vida y en vuestra casa y en vuestra lucha y en la relación con vuestros familiares, con vuestros seres queridos, con vuestros conocidos, con vuestros vecinos, tendréis que poner en práctica vuestra fe, vuestro testimonio, si no queréis pareceros a los que no tienen a Dios. Si queréis pareceros a aquellos que tienen al Cristo en su corazón, aquellos que han sido redimidos, que han sido limpiados, que han sido renovados, que han sido hechos hijos de Dios, tenéis que testificar de vuestra propia vida. Nadie lo va a hacer por vosotros. Nadie. Ni siquiera el pastor. Si acaso alguno, a veces el pastor le puede hacer una carta de recomendación para que vaya a otra congregación. Pero no estoy hablando de eso y vosotros lo sabéis. Estoy hablando de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, mira lo que dice la Escritura, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto es lo que os enseñé, esto es lo que os dije que teníais que hacer. Hacedlo. Recordadlo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oremos y clamemos a Dios para que Dios nos abra el entendimiento para entender las cosas de Dios, no nuestras cosas. No hacernos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Estamos hechos nosotros a la imagen y semejanza de Dios. Lo he dicho en muchas reuniones como esta. Y hoy os lo vuelvo a recordar. Y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El arrepentimiento y perdón de pecados está ya bien. Necesitamos ver cara a cara con el que estamos hablando y decirle lo que Cristo ha hecho en nosotros y después decirle, arrepiéntete, porque si no, no puedes ser perdonado. Arrepentimiento y perdón de pecados. Necesitamos no empoderarnos, sino tener valentía, porque el Señor ya nos empoderó. El Señor ya nos dio poder para hacerlo cuando nos liberó de las garras del enemigo, cuando nos dio vida nueva. Pero ese ponderamiento no es para que te jactes de él, sino para que lo pongas en práctica en tu vida y cambie tu realidad y la mía. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Sigo creyendo y sigo pensando que la resurrección de Cristo Jesús tiene un resultado poderoso en nuestra vida. Su bendición sobre nosotros. El poder pensar y creer que Él está vivo. Antes me emocioné un poco y había una canción que cantaba antaño que era Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tenía este coro, ¿no? Y era como si algo que hubiera que repetirlo muchas veces para que nos lo creamos, ¿no? Porque aún cantándolo muchos les suena como a disonante la historia. Y realmente es que si Cristo no vive y no vive en nosotros, estamos perdidos, estamos abatidos. El Señor fue claro en su respuesta, en sus apariciones, antes de su crucifixión, en la misma crucifixión. No solo se limitó a morir, sino que también habló en esa cruz, dando puro testimonio, ¿no? y impartiendo misericordia desde la cruz. Padre, perdónales, porque están
errados, ¿no? No saben lo que hacen aquellos que están crucificándole, aquellos que están mirando, aquellos que están deseando la muerte del Hijo de Dios. Y a otros también que están despistados, que les he predicado, que están atemorizados, que piensan que se acaba aquí la historia, a pesar de que se lo he contado. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice la Escritura. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Había cambiado algo. Algo había cambiado. Sé que en Pentecostés siguió cambiando y fue el toque, el detonante, ¿no? Para que todos fueran llenos del Espíritu de Dios y pudieran esparcirse por todas partes predicando el Evangelio hasta que nos llegó aquí, a nosotros. ¿Verdad? Pero fue tal el impacto de esta aparición y de lo que les dijo el Señor en sus corazones que les cambió su realidad. Por eso antes te pregunté, ¿tienes fe? Cuando salgas por esa puerta, ¿seguirás teniendo la misma fe con la que entraste en este lugar? Yo deseo al Señor que aumente nuestra fe y que nos afirme cada día más en su verdad y que podamos ser testigos allí en donde estemos, que no temamos a nadie. No importa quién sea el que nos haya estado oprimiendo, que no le temamos y que podamos ponernos firmes y que podamos poner nuestra mente y nuestro corazón delante de Dios y que Él hable a través nuestra por lo que ya ha hecho en nosotros, por lo que ya nos ha enseñado. Dice la Escritura que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Tendrás gozo en tu corazón cuando vuelvas a tu casa? Cuando vuelvas a tus problemas, a tus líos, a tus historias, a tus movidas, a tus planes. Tendrás ese gozo, recordando que la resurrección de Jesús no fue un hecho aislado y un hecho dudoso, sino que es la base y es el centro de tu realidad y de tu existencia en fe en estos momentos en tu vida. El 53, y acabo con este verso, dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. No te canses nunca de alabar al Señor. No te canses de darle gloria. Sé que no tenemos palabras suficientes para poder expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sé que a veces recurrimos a coletillas, pero si las dices con todo el amor que debes profesar a tu Maestro, si adoras al Señor en espíritu y en verdad, si le adoras de todo corazón, tú también puedes estar enlazado a esta realidad. Ellos habían vuelto a Jerusalén con gran gozo y estaban, dice, en el templo alabando y bendiciendo a Dios de continuo. Y no quiero decir que nos metamos en un lugar y que nos salgamos de ese lugar. Quiero decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús nos lo dijo. ¿Sí o no? La palabra de Dios nos lo dice. Somos templo del Espíritu Santo. Y eso sí, en nosotros debe de haber una continua adoración, un continuo clamor y un continuo gozo. Pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros estamos cimentados en la verdad. Y esta verdad la tenemos que reconocer tal cual y confesarla ante cualquier duda, ante cualquier empujón de la vida, ante cualquier opresión del enemigo, ante cualquier circunstancia que nos diga que la realidad que vivimos en fe no es cierta. Nuestro Maestro resucitó y se cumplió la Escritura. Y a partir de ese día millones de almas fueron transformadas, fueron cambiadas. No solo las de aquellos 11. No solo las de aquellos fueron cambiadas. A día de hoy millones de personas van detrás del Maestro. Algunas sin saber cómo ni por qué, pero otras sabiendo y conociendo,
lo que la palabra de Dios dice, como lo que hemos escuchado y hablado en esta mañana. ¿Serás tú uno de ellos? Yo anhelo con todo mi corazón que cada uno de los que aquí escuchan la palabra de Dios puedan tener un encuentro, no solo personal, o hayan tenido un encuentro personal con Cristo, sino que tu día a día en Cristo sea un renuevo constante y vengas a este lugar a buscar y a escuchar y a edificar tu vida. Porque cuando salgas de este lugar o de lugares como estos, vas a encontrarte con un montón de circunstancias con las cuales tendrás que batallar, con las cuales tendrás que pelear, y lo podrás hacer de dos maneras: o en la carne, como sabías hacerlo antes de conocer al Señor, o con lo que el Señor te está enseñando. Tú decides. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Yo sé lo que eso significa en mi vida. Cuando lucho en la carne y peleo bajo mis sentimientos, emociones o lo que me ha enseñado la vida, o cuando lo hago en el nombre de Dios aún sin saber muy bien y sin entender muy bien por qué el Señor me está diciendo que lo haga de esa manera. Pero cuando lo hago, retengo y tengo y sobreabundo en cosas sobrenaturales en mi vida que ocurren y que me hacen vivir nuevamente una relación con Dios a otro nivel. Cuando realmente pongo la enseñanza de Dios por obra es cuando realmente le veo a Él en mi vida. Solo cuando escucho sus enseñanzas y por un oído me entran y por otro me salen, y después actúo como si no le conociera, es cuando mi corazón se abate, mi alma se entristece y estoy perdido, como lo estaba antes de conocer a Cristo. ¿Y tú? Jesús resucitó. Amén. Jesús no quedó en la tumba. Tenlo claro en tu vida siempre. Tu fe responde a esa verdad, responde a ese hecho. Pelea y lucha y batalla para que nadie te robe tu esperanza. Y no solo eso, sino que sea un puro ejemplo de esta verdad y tu testimonio, que la gente lo vea completamente y plenamente. Si caes, levántate y corre hacia el trono de la gracia de Dios, para que Dios te restaure, para que Dios te levante, para que Dios haga de ti una vasija nueva, para que Dios te limpie, para que lo que has echado en ese vaso que ha cambiado y que ha transformado el Señor no sea contaminado. Amén. Amén. ¿Tienes fe? Amén. ¿Tienes más fe o menos que la que entraste? ¿Es igual? No. Más, menos, igual. Acordaros. Los discípulos estaban allí, ¿vale? Vivieron con Jesús y sintieron muchísimas cosas iguales que las que sentimos nosotros a día de hoy. Y ellos estuvieron con el Maestro y dudaron. No le creyeron. Querían creerle, pero los acontecimientos le superaron. Las circunstancias fueron mayores, incluso el impetuoso Pedro, incluso aquel que salía corriendo en busca del Maestro al sepulcro. Le había dicho poquito tiempo antes que le seguiría hasta la muerte, pero el gallo estaba cantando y él estaba negando. Guarda tu testimonio, guárdalo en tu corazón y acuérdate de que Él vive y reina por siempre y tiene un propósito mayor que todos tus pensamientos y todos tus planes, y que los desbaratará si hacen falta. No importa las montañas que creas conquistar, tendrás muchas más aún que hacerlo en este camino que Dios nos ha marcado. Por eso no hay cosa mejor que ponerse delante de Él todos los días. No hay cosa mejor que decirle: mira, aquí están mis errores, aquí están mis fallos, aquí están mis aciertos, y aquí está lo que tengo, mis 2 panes y mis 3 peces, y mis 5 peces. Haz tú, porque tú sabes hacer mejor las cosas que yo. Aleluya. Cierra tus ojos. Oh, amado Maestro, Señor, estamos en este día, Señor, recordando, Señor, como recuerdan muchos,
a lo largo de este ancho mundo, Señor Dios. Tu resurrección, el momento en que tú cambiaste la historia, Señor. Y en el momento en que empezaste a cambiar la historia de muchos corazones, de muchas vidas, de muchas almas alrededor de este mundo, Señor. Estamos aquí domingo tras domingo porque creemos que tú resucitaste, porque creemos que tú vives, porque esa es nuestra fe, Señor Dios. Si no, nuestra fe sería vana. Yo te pido por mis hermanos para que tú les refuerces, los refuerces en sus debilidades, así como me refuerzas, Señor, cada día en las mías. Padre amado, que tú los lleves de victoria en victoria, como tú dijiste, que éramos más que vencedores. Que recordemos estas cosas cuando realmente el mundo, Señor, nos aflija. Cuando las cosas se nos pongan cuesta arriba o nuestro cuerpo, Señor, nos responda, Señor Dios. Cuando, Señor, nuestra debilidad sea tal que tu poder se perfeccione en nosotros, Señor. Amado Rey, Señor, creemos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor. Creemos en ti, Señor, oh amado, porque has perdonado nuestros pecados y porque nos has dado una vida nueva, pero sobre todo, Señor Dios, porque nos abriste la puerta de la eternidad con tu resurrección, Señor. Sabemos que un día hemos de despertar y estar contigo, Señor Dios. Sabemos que el morir, Señor, es ganancia, Señor. Y sabemos, Señor Dios, que tú preparas habitación para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, oh Rey, ayúdanos a recordar. Ayúdanos, Señor, a hablar y a testificar de quién eres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén.